Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Solana, de qué está sucediendo con Solana, que está teniendo un retroceso que ahora está empezando a recuperar, ¿sí? Estamos hablando también de que hubo un problema con Solana que se suspendió, hubo un halt, una pausa en la red, donde se bloquearon las transacciones, no sabía nadie qué pasaba. Ahora empezaron a aclarar esto, vamos a hablar sobre esto que pasó también, que ya pasó anteriormente en Solana, que se debió a una saturación por cantidad de transacciones, ¿sí? Vamos a hablar primero de cómo viene funcionando el precio, cómo se viene comportando el precio. Recordemos que Solana había tenido un crecimiento importante en su precio, que comenzó este rally alcista, más o menos. Si tomamos el piso piso, fue más o menos el 19 de julio, ¿sí? Pero esto comenzó bien exponencial, por así decirlo, el 15 de agosto, ¿sí? Desde el 15 de agosto hasta su pico tuvo un crecimiento de, ya les digo el porcentaje más o menos. Estamos hablando en su pico máximo de 400%, y si lo tomamos desde ahora, desde el valor actual, estamos hablando de 260%. Esto es más, casi triplicar tu capital. Nosotros recordemos que habíamos ingresado en la zona de los 96 dólares, que fue esta zona de acá, que está marcada más o menos, en este pico de acá, en el pequeño retroceso y en la retoma que se había confirmado la tendencia de vuelta, pasando el nuevo máximo y ya comenzó, ahí compramos, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Había muchos que decían, ¿cuándo entro, cuándo entro, cuándo entro? Y querían entrar cuando estaba Solana en los 200 dólares, ¿sí? Todos decimos constantemente, esperemos un retroceso y esperemos un retroceso, porque esto no puede seguir subiendo infinitamente. ¿Por qué? Porque el que ingresó acá, por ejemplo, o el que ingresó acá, o el que ingresó acá, o el que ingresó acá, o sea, el que ingresó en cualquiera de estas zonas de acá, en algún momento va a querer tomar ganancias, ¿sí? Y cuando quiere tomar ganancias, va a tener que vender. Y cuando venda, va a hacer caer el precio, ¿sí? Entonces, si vos estás queriendo entrar en una zona de price discovery, que además es un máximo que es acá, que no hubo correcciones violentas más allá de esta, o sea, estarías entrando justo después de un pico que hubo después de una corrección violenta, ¿sí? Perdón, acá se marcó de vuelta. Y además en una zona de máximo histórico, ¿sí? Esto era claro que iba a haber una corrección, no sabíamos hasta dónde. En un momento empezó a retroceder hasta acá. Todos decían compramos acá. Y había que esperar más a ver si era realmente un máximo, un mínimo, un tope de corrección. Por los niveles de Fibonacci no daban los números a que ese era un punto de compra. De hecho, habíamos marcado acá con verde los puntos de posible entrada que teníamos interesantes, los niveles donde podíamos haber entrado. Acá lo vamos a marcar se va a visualizar un poco con los colores, con los niveles de Fibo. Ahí los tenemos, más o menos. Están en estos niveles. Ahora lo que pasó fue que cuando cayó hasta ahora la última semana, que más o menos el 12-13 de septiembre, llegó a este pico acá que fue el 0.382, la región de 0.382 de Fibo, ¿sí? Que fue esta zona de acá, que la vamos a marcar con un rectangulito para que nos quede. Ahí lo tenemos, esta zona de acá, que mostró una buena resistencia, ¿sí? Porque venía cayendo fuertemente, pegó un velón importante acá, en esta zona de acá. Recordemos que hay que esperar siempre a que se confirme un piso antes de entrar, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que está cayendo hasta acá, vemos que cae acá, en esta zona de acá, nosotros no tenemos confirmación de que este es el soporte final, ¿sí? Que por ahí puede darse porque tenemos a un soporte previo, pero es un soporte de un solo punto, es decir, recordemos que es mucho más sólido cuanto más puntos tenemos como soporte. Acá, por ejemplo, tenemos uno, 2, 3 y 4 ya, ¿no? O sea, esta región de acá se está formando como una región de soporte más importante, la zona de los 145 a 150, ¿sí? Entonces, esta zona de 145-150 está mostrándose ya como un interesante punto de entrada para Solana si no hay correcciones mayores. Si rompe esta zona, probablemente vaya a buscar este pisito de acá que no tiene tanta resistencia, de 137, a después buscar el siguiente nivel de Fibo, ¿sí? Entonces, por ahora parecería que está comportándose como una pequeña corrección que lo que me sorprende a mí ahora igualmente es que si bien Solana viene con bastante fuerza en ese sentido, que no haya corregido más que esto, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que estoy buscando el texto, cómo anotarlo, a ver, lo tenemos por acá, acá está. Estoy buscando, estoy buscando qué es lo que sucedió, qué fue lo que sucedió el día de ayer que tuvimos esta colapso en el récord de Solana. Según lo que comentaran en su tweet, el equipo Solana, lo que pasó fue una interrupción a las 12 pm, ¿sí? Del UTC. Si quieren buscar el tiempo, pueden buscar 12 pm UTC y pueden ver el tiempo que eso equivale en el horario en el país donde estén. Lo buscan en Google y aparece, ¿sí? Ahí se suspendió la red. Que lo que pasaba era que está teniendo
una inestabilidad intermitente, ¿sí? Que aparentemente tuvo un pico de transacciones de 400.000 transacciones por segundo, que según el CEO de Solana, el problema fue un volumen abrumador de bots durante una IDO. ¿Qué es una IDO? Es una oferta pública de tokens, así como un ICO, que es una oferta pública de tokens. En el caso del ICO se dan en plataformas centralizadas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser Binance. En el caso de una IDO es lo mismo, una oferta de tokens de criptomonedas o similar. O sea, un token es como una criptomoneda, ¿no? Estamos hablando. En un exchange descentralizado. Por ejemplo, puede ser Uniswap. ¿En qué caso se dio este? Aparentemente fue en Raydium, que es como decirte, Uniswap es un exchange descentralizado en Ethereum. En el caso de Raydium es en Solana, ¿sí? Y que hubo muchos bots que llevaron el pico de transacciones a 400.000 por segundo y empezaron a haber problemas en la red, ¿sí? Aparentemente hubo un problema de que los nodos se fueron offline y ahora lo están queriendo reiniciar, ¿sí? Quieren coordinar con todos los validadores de nodos, coordinar un reinicio, ¿sí? Entonces, básicamente eso fue lo que pasó. Ya pasó previamente esto en Solana en diciembre del año pasado, que de hecho se interrumpió la red por 6 horas, una cosa así. ¿Qué es el problema? Uno dice, bueno, Solana justamente se presenta como una alternativa a Ethereum para ofrecer mayor cantidad de transacciones por segundo, para dar una solución al problema de escalabilidad. Y ahora me vienen con estos problemas. Parecería que estamos hablando de que no está cumpliendo con lo que pretende cumplir, ¿sí? O sea, como que está haciendo un under delivery, ¿sí? Están entregando menos de lo que prometen. Obviamente que esto es una etapa de crecimiento todavía, lo dice el mismo CEO de Solana, ¿sí? Que están diciendo que, según él, según sus palabras, ya está solucionado este problema, pero todavía la actualización del software no está disponible, por eso sucedió, o sea, varios de los problemas que tuvieron en la red durante este tiempo, durante esta suspensión, interrupción, ya lo tenían solucionado, pero que todavía no tenían el software actualizado. Obviamente que van a ir mejorando cosas, obviamente que 400.000 transacciones por segundo es una bestialidad. Estamos hablando de muchísimas transacciones por segundo. Creo que Ethereum, si mal no recuerdo, eran 15, para darles una idea, 15 transacciones por segundo contra 400.000 es una locura de diferencia, ¿no? Entonces, uno esperaría que hubiera corregido bastante más que esto, pero mostró muy buena resistencia a esta zona del bloque que dibujamos acá de 145 a 150, así que puede ser una buena entrada para el que no entró, ¿sí? Porque nosotros, recordemos, estamos comprados en los 96. Si van a entrar ahora, recordemos que tenemos que depender también de Bitcoin. Hice un video también esta mañana hablando de Bitcoin, de que está mostrándose con fortaleza, pero todavía está indeciso, hay que ver cómo sigue. Pero es un buen interesante punto de entrada para que uno entre con poco capital si es que no entró antes, ¿sí? Es decir, hay que estar atento a eso. También estamos hablando de que si llega a perforar esta zona, veámoslo de vuelta bien en detalle para que lo vean. Esta zona de acá, ahí va. Ahí lo tenemos. Tuvo un pico un rebote en esta zona de soporte de 150 de la zona de FIBO, volvió a 175 y volvió a bajar, ¿sí? Está como lateralizando un poquito en este nivel entre estos dos niveles de FIBO. Tenemos un temita acá también de que estamos hablando de mínimos cada vez más bajos. Acá se está formando esto y acá tenemos esto, ¿sí? Vamos a sacar ahora estos dos, ahí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más grueso para que lo visualicen mejor. Vamos a ponerlo de color amarillo y lo vamos a hacer más grueso para que lo vean. Ahí lo tenemos. Y acá lo mismo, ¿sí? Ahí va. Ahí está. Vamos a marcarlo en amarillo también para que se unifique el color. Ahí va. Se está formando un triángulo descendente que no es una confirmación perfecta de lo que puede estar sucediendo, ¿sí? No es exactamente... No nos está diciendo exactamente algo en particular, pero puede llegar a una ruptura esto. Vamos a ver si es que esto sigue lateralizando o tenemos una ruptura al alza o una ruptura a la baja, ¿sí? Si es una ruptura al alza, es tranquilamente un síntoma de un retroceso para continuar el alza que teníamos, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se proyecta eso en el mediano plazo. A ver, vamos a buscar esto, quería buscar, ahí está. Entonces, tenemos que, esto es un típico triángulo que se comporta de esta forma, que la mayoría hay que ver cómo rompe, ¿no? Porque esto puede romper al alza, como también puede romper a la baja, ¿sí? Si rompe la baja, tenemos otra zona acá de resistencia y después otra zona ya más abajo, ¿sí? Acá tenemos un par de puntos de resistencia que pueden ser también, pero la siguiente ya es acá. Ahora, esto ya siendo muy lejos, ¿sí? Porque estamos hablando de un movimiento extremo en los precios, ¿sí? Que tiene que ver con alguna noticia muy mala de Solana o que todos los que entraron de forma barata quieren empezar a vender a lo loco, ¿no? Solana en particular tiene muy buen futuro en lo que es como una blockchain, más allá de este problema que tuvo.
Además, bueno, también está muy fuerte en lo que es la entrada de capital. Ya hablamos de esto en el video anterior de Solana, cuando estábamos hablando de que no tenía retrocesos casi en este impulso gigante que tuvo acá. Que tiene mucha mucho inflow de inversores institucionales, mucha presencia en el mercado de NFTs, así que tiene buen futuro, es un mercado muy grande y se ve bastante bien. Ahora tuvimos esta baja que también se vio como que ya era esperable una baja después de tanta subida. Estamos hablando de casi un 400% desde el piso de este impulso, digamos. Si vamos incluso al piso mayor, que es el de 22, que fue el de acá, que comentábamos en su momento, de 700%, lo que es una locura, ¿no? Ahora, hay que ver qué va a hacer con este triángulo que se está formando. Parecería ser un triángulo que se está formando de forma esquemática. No es definitivamente todavía una ruptura de esto, así que hay que ver cómo reacciona, porque también puede ser tranquilamente un simple retroceso de este movimiento, ¿sí? Vamos a marcarlo acá. Un retroceso de movimiento de impulso, corrección y siguiente impulso, ¿sí? Así que en cualquiera de los dos casos parecería verse bien Solana para una salida si es que Bitcoin no tira para atrás. Y si es que este triángulo no termina siendo un triángulo descendente que rompe la baja, ¿sí? A buscar siguientes niveles. Así que estar atentos con lo que pasa con el precio. Vamos a seguir analizando obviamente Solana, así que no te olvides de suscribirte y apretar la campanita para recibir notificaciones, ¿sí? Cuando subimos nuevos videos. Y te voy a dejar también en el link de la descripción del video un link al canal de Discord donde estamos intercambiando información constantemente. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.